¿Alguna vez has sentido que haces todo bien, que sigues los pasos, que te levantas temprano, que te esfuerzas, que lees, que aprendes, y sin embargo hay algo invisible que te frena? Algo que no puedes nombrar, pero que sientes ahí, como una mano en el pecho que no te deja avanzar del todo. ¿Te has preguntado por qué algunas mujeres avanzan con una ligereza que tú no logras encontrar, mientras tú cargas un peso que ni siquiera sabes de dónde viene? Escúchame bien, porque lo que te voy a decir hoy va a incomodarte antes de liberarte. No es que te falte disciplina, ni motivación, ni un buen plan. Lo que tienes es una mente intoxicada por años de creencias que ni siquiera son tuyas, y hasta que no las elimines, cualquier estrategia que uses va a chocar contra ese muro invisible una y otra vez, sin que entiendas por qué. Yo, Brian Tracy, he pasado décadas estudiando por qué personas con el mismo talento, la misma inteligencia y las mismas oportunidades terminan en lugares completamente distintos de la vida. He visto mujeres brillantes, capaces, preparadas, quedarse estancadas durante años, y he visto mujeres con muchos menos recursos aparentes avanzar con una velocidad que sorprende a todos a su alrededor. Y la respuesta, una y otra vez, sin excepción, no está en lo que hacen, está en lo que cargan por dentro sin saberlo. Hoy vamos a usar la sabiduría de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio para identificar y eliminar 6 venenos mentales que probablemente llevas cargando desde hace años sin haberlos nombrado nunca en voz alta y que están funcionando en este mismo momento como el freno invisible de tu propio potencial. Te prometieron 5. Te voy a dar 6 porque el sexto es el más silencioso de todos y es, con frecuencia, el que más éxito bloquea, aunque nadie hable de él porque da vergüenza reconocerlo. Suscríbete ahora mismo a este canal si estás lista para dejar de cargar lo que no es tuyo y empecemos sin perder más tiempo. Vivimos rodeadas de un ruido constante que nos entrena desde niñas a absorber creencias sin cuestionarlas jamás. Absorbemos frases de nuestros padres, de maestros, de parejas, de tías en reuniones familiares, de la cultura entera que nos rodea y las guardamos como si fueran verdades propias, cuando en realidad son solo ecos de otras personas que también las heredaron sin examinarlas nunca. La mayoría de las mujeres viven toda su vida operando bajo un sistema mental que jamás eligieron conscientemente, un sistema instalado antes de que tuvieran edad para cuestionar nada. Y aquí está la parte más difícil de aceptar. No puedes construir una vida distinta usando el mismo software con el que te programaron sin saberlo para quedarte exactamente donde estás. Existe un primer veneno que es probablemente el más extendido de todos y se llama la herencia invisible. Son las frases que escuchaste tanto de niña que dejaron de sonar como opiniones de alguien más y empezaron a sonar como leyes del universo, tan indiscutibles como la gravedad. El dinero no alcanza. En esta familia nadie ha tenido éxito así de fácil. Hay que sufrir para merecer algo bueno. No te ilusiones demasiado, para no decepcionarte después. Cada una de esas frases, repetida durante años en tu infancia, en la cocina, en el auto, en las sobremesas familiares, se instaló en tu mente no como una opinión discutible de alguien más, sino como un hecho objetivo sobre cómo funciona el mundo. Piensa en 2 mujeres que reciben la misma oportunidad de negocio el mismo día. La primera, sin darse cuenta, escucha en su cabeza la voz de su madre diciendo que eso de emprender es muy arriesgado, mejor un trabajo seguro con sueldo fijo, y aunque conscientemente quiere avanzar, aunque en las reuniones dice que está comprometida, algo en ella sabotea silenciosamente cada paso, llega tarde a reuniones importantes sin explicación clara, no hace el seguimiento que debería, se convence a sí misma de que todavía no es el momento, necesito prepararme más. La segunda mujer creció escuchando historias de personas que se arriesgaron y les fue bien. Escuchó a su abuela contar con orgullo cómo empezó su propio negocio desde cero, y aunque tiene el mismo miedo natural que cualquier persona frente a lo desconocido, avanza, porque su sistema interno no está en guerra permanente con la decisión que está tomando. La diferencia entre las dos no fue el talento ni la oportunidad, ni siquiera la inteligencia. Fue el software heredado que cada una traía instalado por dentro, sin haberlo elegido nunca. Epicteto enseñaba algo esencial sobre esto, algo que sigue siendo tan cierto hoy como hace 2000 años. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y esa opinión, en la mayoría de los casos, ni siquiera es nuestra. Es prestada, heredada, absorbida sin permiso durante los años en que no teníamos capacidad crítica para cuestionarla. Quiero que hagas un ejercicio ahora mismo, sin moverte de donde estás. Piensa en una creencia sobre el dinero, el éxito o tu propia capacidad, que sientas profundamente cierta, casi como un hecho innegable, algo que ni siquiera se te ocurriría cuestionar en una conversación normal. Ahora pregúntate, con toda honestidad, de quién escuché esto por primera vez. Casi siempre vas a encontrar una voz específica, un rostro concreto, una situación particular de tu infancia que puedes recordar con detalle.
Y en el momento exacto en que identificas el origen, esa creencia deja de sentirse como una ley del universo y empieza a sentirse como lo que realmente es, una opinión ajena que absorbiste sin revisarla nunca, en un momento en que no tenías herramientas para cuestionarla. Ahora quiero que hagas algo frente a ti misma, en este mismo instante. Cierra los ojos un momento, respira profundo y repite en silencio esta frase con toda la convicción que puedas reunir. Lo que heredé lo puedo revisar y lo que no me sirve lo puedo soltar. Siente cómo se afloja algo en el pecho al decirlo, cómo baja un poco la tensión de los hombros. Y antes de seguir, escribe en los comentarios esta frase exacta. Estoy desintoxicando mi mente de lo que no es mío. Escríbela aunque todavía no sepas identificar con exactitud qué creencia heredada te está limitando en este momento. Al escribirla, le estás diciendo a tu mente, de forma clara y pública, que empiece a buscar activamente esas creencias prestadas que llevas cargando. Y lo que la mente busca activamente con esa intención, casi siempre empieza a encontrarlo. El segundo veneno es uno que casi nadie nombra en voz alta porque se disfraza de virtud, casi de sensibilidad, la comparación constante. Vivimos revisando la vida de otras personas y midiendo la nuestra contra un estándar que ni siquiera conocemos por completo, porque solo vemos la parte que la otra persona decide mostrar al mundo, cuidadosamente editada, sin las dudas, los fracasos silenciosos, ni las noches difíciles que también vivió. Séneca ya lo advertía hace 2000 años, sin haber conocido jamás una red social, sin haber visto nunca una fotografía filtrada. Nada consume tanto la energía vital como la envidia comparativa, porque te roba el presente entero para hacerte vivir pendiente de una vida que no es la tuya y que nunca podrás replicar exactamente, porque las circunstancias de esa otra mujer nunca fueron las tuyas. Cada vez que ves el éxito de otra mujer y en lugar de sentir inspiración sientes un peso en el estómago, una vocecita que dice ¿por qué a ella sí y a mí no? Estás envenenando tu propia energía con un veneno de efecto lento pero absolutamente devastador con el tiempo. La comparación no solo te hace sentir mal en el momento, te distrae de tu propio camino, te hace copiar estrategias que no te corresponden ni encajan con tu situación, te hace acelerar decisiones importantes por miedo a quedarte atrás, cuando en realidad no existe ninguna carrera contra nadie, existe solamente tu proceso, único e irrepetible. Piensa en una mujer que llevaba meses viendo el crecimiento constante de otra emprendedora en su mismo rubro, sintiendo cada publicación de esa persona como una pequeña herida abierta. Cada foto de un nuevo logro, cada testimonio de un cliente feliz, la dejaba con una sensación de vacío que no sabía nombrar. Un día decidió hacer algo distinto. Cada vez que sentía esa envidia comparativa aparecer, en lugar de reprimirla con culpa o de avergonzarse de sentirla, la nombraba en silencio y decía internamente: con toda la intención posible celebro lo que ella logró y confío en el tiempo de lo mío. No fue instantáneo, tuvo que repetirlo decenas de veces durante semanas enteras, algunas veces sintiéndolo genuino y otras veces sintiéndose una farsante repitiendo una frase vacía. Pero poco a poco, sin darse cuenta del momento exacto en que ocurrió el cambio, esa comparación que la paralizaba se transformó en información útil. En lugar de mirar con envidia, empezó a mirar con curiosidad estratégica, preguntándose qué podía aprender de esa mujer sin necesidad de compararse ni de sentirse menos. El ejercicio para esta semana es este. La próxima vez que sientas ese pellizco de comparación al ver el éxito de otra persona, en lugar de cerrar la aplicación con culpa o seguir scrolleando con resentimiento acumulándose por dentro, detente un segundo completo y di en silencio, con calma, celebro lo suyo, confío en lo mío. No tienes que sentirlo con total sinceridad la primera vez, ni la segunda, ni la décima. La repetición constante, sostenida en el tiempo, es exactamente lo que reentrena la reacción automática que llevas años practicando sin darte cuenta. El tercer veneno tiene que ver con algo que Marco Aurelio nombraba con frecuencia en sus escritos privados, esos que nunca pensó que otra persona leería, la anticipación del desastre. Es esa costumbre mental de imaginar, antes de que ocurra cualquier cosa importante, todo lo que podría salir mal, con lujo de detalle, con escenarios completos que tu mente construye como si fueran reales. Antes de una reunión importante ya imaginaste el rechazo completo palabra por palabra. Antes de lanzar un proyecto en el que llevas meses trabajando, ya imaginaste el fracaso absoluto y la vergüenza que sentirías. Antes de pedir lo que sabes que mereces, ya imaginaste el no y todas sus consecuencias. Esta anticipación constante del desastre no te protege, como muchas mujeres creen erróneamente, convencidas de que así se preparan mejor. En realidad te agota antes de siquiera empezar.
y te hace actuar desde una postura defensiva que, sin que lo notes conscientemente, comunica inseguridad a la otra persona. Marco Aurelio decía, con una sabiduría que hoy confirma la psicología moderna, que sufrimos más en la imaginación que en la realidad misma. La mayoría de los desastres que anticipamos con tanto detalle, con tanta convicción, nunca ocurren y aún así hemos pagado el costo emocional completo de vivirlos por anticipado, una y otra vez, en la mente, noches enteras de sueño perdido por algo que jamás sucedió. Esto tiene un nombre en la psicología moderna, ensayo negativo, y es exactamente lo opuesto a lo que hace una mente que multiplica resultados y avanza con confianza. Piensa en una mujer que, antes de cada llamada importante con un cliente potencial, pasaba la noche anterior completa imaginando todas las objeciones posibles, todos los rechazos imaginables, todas las formas en que la conversación podía salir mal. Llegaba a cada llamada agotada emocionalmente antes de empezar siquiera a hablar, con una energía tensa que el cliente percibía sin poder nombrarla exactamente, pero que sentía de todas formas en el tono de su voz. Decidió cambiar el ejercicio por completo. La noche anterior, en lugar de ensayar el desastre con tanto detalle, empezó a ensayar mentalmente cómo se sentiría su cuerpo si la llamada saliera bien, la voz tranquila y firme, la respiración relajada, la sensación de estar simplemente compartiendo algo de valor genuino, sin necesidad de convencer a nadie desde el miedo a perder. Las llamadas no cambiaron de contenido, seguía diciendo básicamente lo mismo, pero la energía con la que la sostenía cambió por completo, y con eso los resultados también empezaron a cambiar. El ejercicio de esta semana es simple, aunque no siempre fácil de sostener. Antes de cualquier situación que te genere ansiedad anticipada, tómate 2 minutos completos para imaginar, con el mismo nivel de detalle que sueles usar para imaginar el desastre, cómo se sentiría tu cuerpo si las cosas salieran bien. No se trata de garantizar que salga bien, nadie puede garantizar eso. Se trata de dejar de pagar por anticipado el costo emocional completo de un desastre que probablemente nunca va a ocurrir. El cuarto veneno es más profundo y bastante más difícil de nombrar en voz alta, la identidad construida sobre el sufrimiento. Hay mujeres que, sin darse cuenta del proceso, construyeron gran parte de su identidad alrededor de lo difícil que ha sido su historia personal, y aunque esa historia sea completamente real y merezca ser honrada con respeto, aferrarse a ella como identidad central puede convertirse, con el tiempo, en una prisión silenciosa e invisible. Si soy la que siempre lucha, soy la que nunca tiene suerte fácil, soy la que tiene que esforzarse el doble que todas las demás, esa identidad, aunque nació de experiencias auténticas y dolorosas, empieza a filtrar cada nueva experiencia para que confirme la misma historia de siempre, aunque la vida te esté ofreciendo, en este momento presente, algo completamente distinto. Séneca hablaba de esto con una claridad que todavía hoy resulta incómoda de escuchar. Nos aferramos a nuestro sufrimiento porque nos da una identidad conocida y predecible, y lo conocido, aunque sea doloroso, se siente más seguro que lo desconocido, incluso cuando lo desconocido sería objetivamente mejor para nosotras. Soltar esa identidad de lucha constante da miedo, un miedo real y profundo, porque si dejo de ser la que siempre lucha, si las cosas empiezan a fluir con más facilidad, ¿quién soy entonces? Esa pregunta incomoda a muchas más mujeres de lo que están dispuestas a admitir públicamente. Una mujer había construido, sin darse cuenta del proceso mientras ocurría, toda su narrativa personal alrededor de lo dura que había sido su historia de vida. Cada logro que conseguía lo explicaba diciendo, casi como una coletilla automática, y eso que me ha costado el triple que a cualquier otra persona. Cuando finalmente empezaron a llegarle oportunidades con más facilidad de la que estaba acostumbrada, sintió una incomodidad extraña, casi como si no mereciera algo que le costara relativamente poco esfuerzo, porque su identidad entera estaba construida sobre la dificultad constante. Tuvo que aprender, de forma consciente y deliberada, a permitir que algunas cosas fueran fáciles sin sentir que con eso traicionaba toda su historia anterior. El ejercicio aquí es de observación pura, no de acción inmediata. Durante esta semana completa, nota cuántas veces al contar algo sobre ti misma a otra persona, subrayas lo difícil que ha sido, incluso cuando nadie te lo preguntó directamente. No lo hagas para dejar de honrar tu historia real que merece respeto, sino para empezar a notar con honestidad si esa historia se ha convertido, sin que lo eligieras conscientemente, en una identidad que filtra lo nuevo que la vida quiere ofrecerte ahora. El quinto veneno es la desconfianza hacia lo que llega fácil, algo que se conecta con el veneno anterior pero que merece su propio espacio, porque muchas mujeres, sin darse cuenta, desconfían profundamente de los caminos fáciles como si el sufrimiento fuera la única garantía válida de mérito real.
Si algo llega sin gran esfuerzo, una parte de ellas piensa automáticamente que algo anda mal, que esto no puede durar mucho tiempo, que seguro hay una trampa escondida en algún lugar. Epicteto enseñaba que confundimos, con demasiada frecuencia, el valor real de algo con el sufrimiento que costó conseguirlo, y esa confusión nos hace desconfiar e incluso sabotear activamente cualquier avance que llegue de forma fluida y natural. Si esta semana algo te resulta más fácil de lo esperado, resiste con toda tu voluntad el impulso de complicarlo artificialmente para que se sienta más merecido de lo que realmente fue. Deja que sea fácil. La facilidad no es sospechosa ni es señal de que algo está mal, es simplemente una señal clara de que por fin, después de tanto tiempo, estás alineada con lo que estás construyendo en tu vida. Y llegamos al sexto veneno, el más silencioso de todos, el que rara vez se nombra en voz alta porque suena casi imposible de admitir sin sentir vergüenza, el miedo al propio potencial. No es solo miedo al fracaso, que ya es difícil de por sí, es muchas veces un miedo todavía más profundo y más difícil de reconocer, el miedo a descubrir de lo que en verdad eres capaz, porque si lo descubres con certeza, ya no tienes ninguna excusa válida para quedarte donde estás ahora mismo. Marco Aurelio decía que muchas veces nos limitamos a nosotras mismas, no porque el mundo exterior nos lo impida realmente, sino porque tememos, en el fondo, la responsabilidad enorme que traería consigo nuestra propia grandeza. Piensa en una mujer que, cada vez que estaba a punto de dar un salto verdaderamente importante en su vida, encontraba una razón nueva para posponerlo un poco más. Necesito prepararme un poco más antes. Todavía no es el momento perfecto. Primero voy a resolver esta otra cosa y después sí, con el tiempo. Después de mucha reflexión honesta, entendió que no era falta de preparación real lo que la detenía, era miedo puro a descubrir que sí podía lograrlo, porque si lo descubría con certeza, tendría que sostenerlo después, tendría que dejar de esconderse detrás del cómodo, todavía no estoy lista. El día que se permitió, con una honestidad casi brutal consigo misma, nombrar ese miedo específico en voz alta, algo cambió de forma profunda, porque un miedo nombrado con claridad pierde gran parte del poder invisible que tenía sobre ella. El ejercicio final de este video es este. Pregúntate ahora con toda la honestidad que puedas reunir en este momento, ¿qué harías exactamente si supieras con absoluta certeza que no vas a fracasar en el intento? No para que lo hagas todo mañana mismo de forma impulsiva, sino para que identifiques, detrás de esa respuesta sincera, cuál es el verdadero tamaño de lo que has estado conteniendo durante tanto tiempo por puro miedo a tu propia capacidad real. Hemos recorrido los 6 venenos que probablemente llevas cargando desde hace años sin haberlos nombrado antes con esta claridad. La herencia invisible de creencias que nunca elegiste conscientemente, la comparación constante que te roba tu propio camino único, la anticipación del desastre que te agota emocionalmente antes de siquiera empezar, la identidad construida sobre el sufrimiento que filtra lo nuevo, la desconfianza hacia lo que llega fácil y natural, y el miedo silencioso a tu propio potencial real. Ninguno de estos venenos desaparece de un día para otro solo por haberlo nombrado aquí en este video. Eso sería mentirte, y prometerte lo contrario sería deshonesto de mi parte. Pero cada vez que identificas uno de estos venenos con claridad, y sin juzgarte con dureza por haberlo cargado tanto tiempo sin saberlo, le quitas una parte real del poder que tenía sobre ti en automático, sin que lo notaras funcionando. Antes de irte, dime en los comentarios cuál de estos 6 venenos sientes que has estado cargando más tiempo sin saberlo nombrar. No hace falta un párrafo largo ni una explicación completa. Con nombrarlo con una sola palabra o una frase corta es más que suficiente, porque lo que se nombra con claridad empieza finalmente a poder soltarse. Si este video te ayudó a ver algo que llevabas tiempo sin poder explicar con palabras, dale like para que llegue a más mujeres que están cargando en este mismo momento pesos que nunca fueron suyos. Compártelo con esa amiga que sientes que se sabotea justo cuando las cosas empiezan por fin a irle bien, porque probablemente necesita escuchar exactamente esto hoy. Y suscríbete a este canal, porque cada semana seguimos trayendo sabiduría antigua aplicada a los retos reales de la mujer que quiere construir una vida limpia de todo lo que ya no le sirve. Una mente desintoxicada no necesita esforzarse el doble, simplemente deja de frenarse a sí misma en silencio. Nos vemos en el próximo encuentro.